Bueno, obviamente en la escena internacional se destaca la difícil situación que vive Ecuador. Para entender un poco más qué es lo que está sucediendo, actualizar también la información, es que ya le estamos dando la bienvenida y el abrazo a la distancia, como siempre, a Claudio Fantini. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Humberto? Buenas tardes. Rosario, un gusto saludarlo. Hola Claudio. Claudio, lo primero que nos preguntaríamos es si el narcotráfico y estas bandas hace mucho tiempo que están instaladas en Ecuador, ¿a qué se debió este estallido, este brote, esta guerra interna que se produjo en Ecuador? Y la respuesta estaría, Humberto, en que esta vez se les declaró la guerra. La cuestión salta cuando viene un gobierno que les plantea batalla al narcotráfico y ahí es como que el país descubre el alcance de la letalidad de las mafias enquistadas, la dimensión del poderío que tienen esas mafias. Esto ya ocurrió en Colombia. En 1991 apareció un ministro del gobierno que encabezaba Belisario Betancur. Ese ministro era Rodrigo Laras Bonilla, ministro de Justicia, que fue quien denunció públicamente a Pablo Escobar Gaviria, que por entonces ocupaba una banca en el Congreso, había comprado a un político inescrupuloso un lugar en la lista y tenía una banca en el Congreso. Como el ministro de Justicia lo denunció, la venganza de Pablo Escobar fue el asesinato de Lara Bonilla. Y ahí empezó, al plantearse la guerra contra el narcotráfico, empezó a descubrirse el poderío y la criminalidad que tenía el cártel de Medellín. En México se repitió esa historia. Recién cuando en el 2006 apareció un presidente que fue Felipe Calderón, que declaró la guerra al narcotráfico, empezó a brotar la realidad ante los ojos de todos los mexicanos y del mundo entero. Y ahí se vio la dimensión de la criminalidad organizada en México y enriquecida por la droga. En el caso de Ecuador, yo creo que por lo menos en el 2020 debió el Estado tener una reacción de lleno contra el narcotráfico. Como decía Humberto, esto empezó ya hace muchos años, por lo menos a principio de la década anterior a esta, pero ya no se perdona a partir del 2020 que el Estado mirara para otro lado, porque en el 2020 fue asesinado Jorge Zambrano. Jorge Luis Zambrano era en ese momento el capo de los choneros y bajo su liderazgo había una suerte de pax entre las bandas, una suerte de convivencia, incluso de sociedad entre las distintas bandas. Tras el asesinato de Zambrano, empezó a anarquizarse y empezaron las guerras entre las mafias narcotraficantes. Esas guerras tuvieron por escenario las cárceles. Entre el 2020 y el 2023 hubo más de una veintena de guerras carcelarias. Las bandas se enfrentaban dentro de las cárceles luchando por el control de rutas, el control de puestos de distribución, el control de zonas. En esas guerras carcelarias se veían escenas dantescas, decapitaciones, colgamientos, torturas. Ahí ya estaba a la vista la letalidad que tenían las mafias y también estaba a la vista que las cárceles de Ecuador eran los cuarteles generales de las mafias narcos y también los campos de batalla de las mafias narcos. Pero fue recién este presidente, Daniel Noboa, el que hace unos días planteó la guerra abierta contra las mafias. En realidad era el compromiso de campaña de otro candidato en la elección que ganó Daniel Noboa. Fernando Villavicencio fue asesinado en plena campaña electoral porque él planteó la guerra abierta contra las mafias. Esa fue una señal ya de la letalidad que tenían. Bueno, Daniel Noboa ganó, él había propuesto también hacer la guerra contra las mafias, era menos visible que Villavicencio. Villavicencio como periodista ya denunciaba e investigaba los vínculos de la mafia y la política, los vínculos de la mafia y el poder judicial.
y como candidato planteaba la guerra abierta. Como enemigo era más visible, lo asesinaron a él. Pero Noboa también proponía enfrentar y hablaba del Plan Fénix. Bueno, hace una semana iba a dar el primer paso en la aplicación del Plan Fénix, que es la militarización de las cárceles. Cuando anunció que el ejército iba a tomar el control de las cárceles, entonces escaparon Adolfo Macías, el capo de la principal banda narco, y a renglón seguido se supo que había escapado también Colón Pico, Fabricio Colón Pico, que era el capo de la segunda mafia más importante del narco ecuatoriano. Y ahí se abrió la guerra porque vino el ataque, el copamiento del canal de televisión, el ataque a una universidad, el secuestro de policías, los coches bombas que hicieron estallar. La guerra ya está en marcha y en principio parece que el presidente Daniel Noboa está dispuesto a seguir adelante hasta acabar con el narcotráfico. Bien, Claudio, y en base a este minucioso relato que acabas de hacer, ¿cómo debe entonces de entenderse esta nueva guerra que tiene justamente como protagonistas a los mafias o a los mafias, sí, del narcotráfico en ese país? Yo creo, Rosario, que lo que hay que entender es que esta es una guerra que no es solo del país que momentáneamente es el epicentro. El continente miró para otro lado cuando en los 90 estalló la guerra narco en Colombia. La dejó solo el continente a Colombia, después dejó solo el continente a México y ahora es posible que vuelva a dejar solo al otro país que se ha convertido en epicentro del narcotráfico, que es Ecuador. Y lo que tiene que entender Latinoamérica es que esta es una guerra continental, porque el narcotráfico es un problema continental, no es un problema de Ecuador como no lo fue exclusivamente de Colombia ni de México. La cocaína que se produce en Colombia entra a Ecuador por su frontera norte, la cocaína que se produce en Perú entra a Ecuador por su frontera sur, desde los puertos ecuatorianos, sobre todo Guayaquil y Manta, sale hacia México, el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco, el cártel Nueva Generación, lo envían a los Estados Unidos y al resto del mundo. Hay un remanente de cocaína de Ecuador que va a los países latinoamericanos. Algunos seguramente estará llegando a Rosario, aquí en la Argentina. Este es un problema latinoamericano y debe afrontarse a nivel continental. Si no, lo que hará el continente es seguir perdiendo tiempo mientras el narcotráfico sigue creciendo y acrecentando su inmenso poderío criminal. Bien, Claudio, Claudio. muy bien. Lo que uno se pregunta es, en estos momentos, ese brazo fuerte, ¿verdad?, que tiene el presidente Noboa, ¿hasta cuándo podrá resistir si es que se sigue con este tipo de atentados? No estoy hablando solamente de los de esta guerra desatada, Claudio, sino un poco la historia que tú decías, que todos quienes en algún momento intentaron ponerse contra el narcotráfico terminaron o asesinados o víctimas de atentados. Sí, y también cada una de las guerras que hubo descubrió que los estados eran más débiles que el narcotráfico, ¿no? Eso se vio en Colombia, por eso se tardó tanto y finalmente la DEA ayudó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y así todo sigue habiendo producción de cocaína en gran escala y se ha retrocedido bastante en los últimos años en Colombia. Lo mismo en México y en Ecuador seguramente ni la policía, ni el ejército, ni los servicios de inteligencia, como ocurre en el resto de los países de la región, no están preparados, no tienen como principal hipótesis de conflicto a lo que debieran tener como principal hipótesis de conflicto, que es el narcotráfico. El peor enemigo de los estados y de las sociedades latinoamericanas es el narcotráfico. Lo debiéramos saber desde los 90, cuando aparecieron el cártel de Medellín y el cártel de Cali. Lo debiéramos tener reconfirmado desde la primera década del siglo en marcha, cuando empezamos a ver generales todopoderosos como el Chapo Guzmán, ejércitos de sicarios invencibles como
el cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana, el cártel de Jalisco, ¿no? Y sin embargo, no creo que en Ecuador, donde hace por lo menos una década que se sabe que el narcotráfico es fuerte, ni el ejército, ni la policía, ni los servicios de inteligencia están preparados para enfrentarlo. Hubo una victoria esta semana que fue reconquistar el canal de televisión, ¿no? Lograron detener a todos, pero siguen por lo menos una decena de cárceles tomadas por los narcos y todavía no han podido ser recuperadas. Bien, Claudio, ojalá entonces que pronto se encuentre la paz pese a todo lo histórico que relatabas por el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias por hoy, te agradecemos. Buen fin de semana. Abrazo Rosario, abrazo Humberto, buen fin de semana para todos. Abrazo.